según el corazón de Dios. Es un hombre igual que cada uno de nosotros. Nadie conoció a David, no lo conocemos, aunque tengo un sobrino que se llama David, pero él es David de acá, de la actualidad. Pero estamos hablando de David, el joven valiente. ¿Quién no sabe la historia de David? Todo mundo sabe la historia de David, ¿verdad? Cómo estuvo peleando las batallas de Dios, cómo venció al gigante Goliat, cómo tuvo 400 y pico de personas enfermos, débiles, endeudados, y él era el jefe de ellos. Pero también supo tener a 30 valientes. David sí supo lo que es dar gracias a Dios. De ser perseguido por Saúl, él siempre le daba gracias a Dios porque Dios lo defendió, Dios lo salvó. Son palabras de agradecimiento a Dios cuando encontramos en la Biblia las palabras de David. Y así como él, con sus consejos de él, con lo que él escribió, con sus salmos, todo lo que él escribió. El Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En parte ese salmo lo estamos viviendo, pero en su plenitud se llegará a vivir cuando el Señor establezca su reino aquí en la tierra. Cuando Él sea el Rey de Reyes, cuando Él sea el Doctor de Doctores, cuando Él sea la luz en el mundo, establecerá su reino aquí otra vez en la tierra. Entonces se cumplirá todas las profecías que no están cumplidas, las partes primeras, pero las últimas serán cumplidas. Se cumplirá la palabra del Señor en el libro de Lucas, cuando Él dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido a traer buenas nuevas. Se cumplirá esa palabra de Isaías en el capítulo 61, porque entonces veremos cuál nunca habíamos visto el resplandor de nuestro Dios. Ahora lo vemos, como dice el apóstol Pablo, como espejo, nada más miramos, pero entonces le veremos tal cual es. ¿Está usted esperando a su Salvador? ¿Está usted esperando al que dio su vida por usted en la cruz del Calvario? Que no sea solamente costumbre el venir a sentarnos aquí, sino saber que estamos sirviendo a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios que nos ama, a un Dios que quiere que tú no sufras. Así que, hermanos, hoy, como cada año se hace en esta nación para el 26 de noviembre, ¿verdad? Que es el día separado para darle acción de gracias, para darle gracias a Dios. Entonces hoy no es una excepción, venimos también para darle gracias al Señor. Vamos a ir al libro de Primera de Tesalonicenses 5:18, el consejo del apóstol Pablo al joven Timoteo. Primera de Tesalonicenses 5:18. Es un texto muy conocido. Cuando usted lo tenga, puede darle gracias al Señor. ¿Cómo dice el texto en su Biblia? Amén. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estas palabras del apóstol Pablo a los tesalonicenses es algo digno de mirarse en este tiempo, ¿verdad? Realmente el dar acción de gracia o el dar gracias es un sentimiento de agradecimiento que por desgracia se ha estado perdiendo. El dar gracias, el ser respetuoso, el dar honra a quien honra merece. En nuestros tiempos o en el tiempo antiguo, cuando yo crecí, cuando hay alguien enfrente de mayor edad, cuando viene papá o mamá y nosotros estamos parados como tratando de escuchar lo que van a decir, con una sola mirada ya entendemos que
¿Para qué te quiero aquí? Con una sola mirada. Y el respetar, el dar honra a los mayores de edad es algo muy importante. Es algo muy necesario, es algo enseñado, es algo que brota de los poros de una persona, que es enseñado por papá y mamá. Que por desgracia ahora el ser humano o las personas, con tanta tecnología, con tanta abundancia de estudio, al contrario que se haya elevado el dar gracias, el ser respetuoso o el honrar a las personas de mayor edad, se ha ido a la deriva. Ahora los niños se levantan rápidamente, pues los cristianos naturalmente que tenemos que enseñarle a nuestros hijos a dar gracias, ¿verdad? A ser respetuosos. Pero la mayoría, los que no conocen del Señor y aún los que conocen del Señor, se les ha ido en las manos de dar gracias, de ser respetuosos, de honrar a las personas mayores. Pero la Biblia, que es la palabra de Dios, nos enseña a ser agradecidos, a dar gracias, a ser respetuosos y a honrar a quien honra merece. Así como el pueblo de Israel, después de ver las maravillosas obras de Dios al cruzar el Mar Rojo, dieron gracias a Dios. ¿Quién no puede ser agradecido si después de verse en un peligro inminente? ¿Quién no puede ser agradecido si después de pasar una prueba tremenda y dar una vuelta y mirar y ver lo que pasó, lo que sucedió y ver por el frente y darse cuenta de que tú estás salvo por la gracia de Dios o por la providencia de Dios? Y decir, bueno, pues eso es natural que pasen las cosas porque así tiene que ser. Tal vez así tiene que ser, o quizá piense alguno, pero está la mano de Dios para bendecirnos, está la mano de Dios para guardarnos. Muchos sabemos de lo que pasó con el pueblo de Israel. El enemigo, el ejército de Faraón, miles de soldados venían atrás. Enfrente está el mar. En los lados están las montañas. ¿Dónde puede ir toda esta persona? Miles de gentes que salieron de Egipto no tenían armas de guerra, no tenían espada, no tenían nada. Pero vemos que el ejército bien armado que viene atrás. ¿Qué es lo que la clave del asunto? Es que Jehová le dice a Moisés: di a los hijos de Israel que marchen. ¿Qué es marchar? En la milicia marchar es llevar un paso de 1, 2, 3, 1, 2, 3. Marchar firme sin ganarle al otro, sin atrasarse, es ir. Pero la palabra aquí marchar, caminen, que sigan adelante, que no se detengan. La clave fue: di a los hijos de Israel que marchen, que caminen, que no se estanquen, que no se queden. Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Cuando Dios nos bendice, cuando Dios nos da salud, cuando Dios nos da todo lo que nosotros queremos, lo que necesitamos, en vez de marchar hacia Él, levantar nuestras manos y darle gracias, nos quedamos estancados. Nos quedamos estancados. No nos damos cuenta por nuestra visión que vaya más adelante para darnos cuenta de que la necesidad que tenemos fue sustituido por algo maravilloso de las manos de Dios. El haber llegado aquí en este país sin planearlo, yo no creo que alguien haya doblado rodillas allá en su país donde diga, bueno, voy a ir allá a Estados Unidos, pero Señor, yo quiero que tú vayas conmigo. Muchos quizás lo pensaron, pero así como decimos, de volada nada más. Pero yo soy sincero. Lo único que le dije a mi hermano, ya no hay trabajo aquí, ya me están corriendo por el señor de la Madrid Hurtado, Comisión Federal, ya no nos está dando trabajo porque no tenemos sindicato. Quiero venir ahí, pero si tú no sabes hacer nada, aquí es pura costura, me dice mi hermano. De todos modos quiero ir. Bueno, está bien.
el 10 de enero voy a estar en Tizimín y regresamos. Y así fue. Yo había planeado venir aquí como si fuera de vacaciones. El ingeniero con quien trabajaba habían hecho una carta para que pudieran firmar mi visa, para que pudieran sellar mi visa. Llego en la ciudad de Mérida, en la embajada, revisan la carta y me dice: señor, aquí faltan unas palabras que no están bien puestas. Regresa y luego traes otra vez la carta y te sellamos tu visa. Pero viajar a la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, estaban como a 8 horas y el vuelo era a las 3 de la tarde y eran las 12 del día. Ir 8 horas de ida y 8 horas de regreso, no había tiempo. Entonces lo que hice, pues, venir así, de mojado, como dicen. Y aquí estamos, gracias a Dios. Y aquí estamos, gracias a Dios. Las bendiciones que hemos recibido aquí vienen de las manos de Dios. Así que el consejo o la obediencia es muy bueno. Jehová le dijo a Moisés: di al pueblo que marchen. Tal vez algunos de la gentes dudaron: ¿cómo vamos a caminar? Mira cómo está el mar, ¿cómo vamos a ir? Dentro del agua nos vamos a ahogar. Si nos quedamos aquí, pues los soldados vienen. Y si vamos adelante, nos ahogamos. Pero qué grande es el poder de Dios. La Biblia dice de que el agua se separó y pasaron en seco. Debemos de caminar siempre hacia Dios para darle gracias. No debemos quedarnos estancados. El quedarnos estancados no nos lleva a ningún lugar. Hacia Él siempre, por lo que ha hecho por nosotros. Si nosotros pensamos que es tan natural que no alcemos nuestras manos, todo esto es natural, que Dios nos bendice, que Dios es un hijo, somos hijos de Dios. Como decía un amigo, cuando trabajamos en la ciudad de Mérida, le decían: Josué, ¿no traíste tu lonche? No, porque aquí tengo como 16 amigos, con un bocado cada uno. Sí tenía razón el muchacho, pero no era todos los días. Tenía que andar también con su lonche. Bueno, manos entonces levantadas para dar gracias a Dios. Manos entonces alzadas para decirle: Señor, gracias, porque lo que me hace falta, tú eres mi proveedor. Tú eres mi proveedor. Tú me das, Señor. Yo no sé cómo es que me amas tanto, que diste tu vida por mí en la cruz del Calvario. ¿Merecíamos que el Señor muriera por nosotros? Ninguno de nosotros lo merecía. El apóstol Pablo dice que Él dio su vida por nosotros estando aún muertos en nuestros delitos y pecados. No había nada bueno en nosotros. No había nada bueno en nosotros. Pero por su gracia, Él nos ha dado muchas bendiciones. El salmista nos insta a entrar por sus puertas con acción de gracias. El salmista nos dice: servid a Jehová con alegría. La palabra servir es el imperativo de servir, trabajar para alguien, ser un siervo. En este caso es Dios nuestro jefe supremo. El Salmo 35, 27 nos muestra cuánto nos estima este patrón y cuán bondadoso es Él con cada uno de nosotros. Él no es comparable con los amos humanos. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 37. El Salmo 35, 27. Busque usted en su Biblia el Salmo 35, 27. Dice la palabra del Señor, la última parte: que ama la paz de su siervo. Que ama la paz de su siervo. ¿Qué es paz para usted? Que ama la paz de su siervo. Cuando leemos todo este salmo, nos damos cuenta: canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre: sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Mire, qué hermoso es este salmo, ¿verdad? Por lo tanto, Él desea que le seamos recíprocos, darle gracias por sus
ricas bendiciones y bondades, que ama la paz de su siervo, de su trabajador. Usted es un trabajador del Señor. Es un trabajador de Él, tal como lo tuvo David. David trabajó para el Señor, trabajó para formar su reino terrenal aquí. Pero todo lo que hizo David fue bajo la bendición del Señor. Dice aquí el Salmo: canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre: sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Usted es el siervo de Dios, usted es una sierva de Dios, y Dios lo ama, porque usted ama la causa de su justa causa de Él, la justicia que Él hace, lo que Él da para usted. Por eso Dios le ama a usted. Dice aquí el Salmo 35 que hemos leído: Él se alegra que sus siervos tengan paz y que sean prósperos. Usted sabe que la palabra paz en hebreo es shalom, pero la palabra también paz está llena de significados. Significa seguridad, felicidad, salud, prosperidad, plenitud. La palabra paz en hebreo es shalom. Dígalo usted, no tenga miedo, hermano. Abra su boca, glorifique a Dios. Shalom, paz. Y tiene muchos significados. Entre ellos viene la palabra seguridad, fidelidad, salud, prosperidad, plenitud. Mire, sí, Dios no quiere que sus siervos sean opacados, sino que sean personas ocupados. En vez de ser opacados por esta grave crisis que se está viendo aquí, no quiere Dios que seamos así apachurrados, sino que levantemos nuestras manos y le demos gracias. Tenemos que orar por los que están en los hospitales. Tenemos que orar por los que están enfermos. Tenemos que darle gracias a Dios por nuestra salud, porque Él nos ama. Esas son las acciones de gracias que deben salir de nuestros labios y decirle: Señor, gracias. A pesar de todo lo que está pasando, a pesar de todo lo que está sucediendo, Señor, tú me tienes en tus manos. Él nos ama demasiado. Y la salud que tenemos no es un deber de Dios el dárnoslo, porque nos ama, por eso nos lo da. No es algo natural que usted diga: bueno, la naturaleza es así. Tenemos que seguir adelante, tenemos que caminar, tenemos que tener toda esta prosperidad, tenemos que tener toda esta salud, tenemos que tener toda esta seguridad, porque es el deber de Dios. Sí, es el deber de Dios, pero también nosotros tenemos que ser muy amables, muy agradecidos con Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Dice aquí, tenemos que ser también vigilantes. Él te da la capacidad de ser y tener seguridad y prosperar, y que no te falte nada, para que siempre entres por sus puertas con acción de gracias. Hay un ejemplo que vemos en la Biblia. Recuerda cómo José, estando en un país extranjero, Dios lo usó para que por medio de él aquel país fuera bendecido. ¿Se acuerda de José, el hijo de Jacob? Dice aquí, José no se quedó con los brazos cruzados. La historia de José lo podemos ver desde el capítulo 39 del libro de Génesis. Imagínese ser segundo de un rey, un muchacho que fue vendido por sus hermanos. 7 años de bendiciones y 7 años de escasez en el pueblo de Egipto. Dios se alegra de que sus hijos tengan paz, tengan seguridad, tengan salud. Entonces lo menos que debemos hacer es darle gracias por todas las ricas bendiciones. Aquellos que han sido comprados con la sangre preciosa del Hijo de Dios, ¿no deberíamos de ser agradecidos con Él? Tenemos que ser agradecidos y darle gracias. Si esta nación saca un día para darle gracias a Dios, y los hijos de Dios, desde el momento mismo que uno abre sus ojos, debe ser acción de gracias para Dios. Desde el momento mismo en que nos levantamos,
para ir a nuestro trabajo. En el momento que suena el reloj, el alarma, mucha gente dice, ¿por qué tengo que trabajar? No creo que cada uno de nosotros se alegre al oír el sonido del reloj. Otra vez al trabajo, corriendo nos vamos, ¿verdad? Muchos tienen por alegría el trabajo, otros no. No se alegran mucho de escuchar el ruido del reloj, de la alarma para ir al trabajo. Pero es una bendición el ser agradecidos y entrar por sus puertas con acción de gracias. Ser agradecidos. Entonces, leemos la historia de José en el libro de Génesis. Recuerde la actitud de José, que estaba viviendo en un país como extranjero. Es loable, aunque como vemos en el verso 21 del capítulo 39, Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. No deja de ver que él era solo uno contra una nación. Imagínese José, que fue vendido por sus hermanos, por envidia, ¿verdad? Siempre se ha predicado esa parte, de esa porción bíblica. Pero mire, un muchacho joven de veintitantos años, de unos 29 años, estaba allá en una cisterna y fue sacado de la cisterna y fue llevado a una tierra que no conocía, Egipto. Solo él estaba allí y rodeado de gente inconversa, rodeado de personas que no conocían de Dios. Pero mire, Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. No deja de ver que él era solo contra una gran nación. Aquí vemos lo que vale las palabras del apóstol Pablo al joven Timoteo. Dios le da a sus hijos espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No le da espíritu de temor a un hijo de Dios. Tú tienes el espíritu de Dios. Tú eres un hijo de Dios y tienes dominio propio. Tienes amor de Dios en tu corazón. Así estaba José. José era un hombre, un joven que fue llevado a una tierra extraña, pero no estaba solo. Los ángeles de Dios estaban con él. Entonces, si vemos toda esta historia en Génesis 37, 28, de la cisterna a la casa de Potifar, oficial del capitán de la guardia de Faraón, de la cárcel al palacio para ser nombrado el segundo al lado de Faraón. Génesis 41, 43. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué causa es que vino la abundancia y después el hambre en la tierra de Egipto? Siempre que leemos esta porción bíblica, nos damos cuenta, decimos, yo me empecé a preguntar, pero ¿por qué sucede esto? ¿Será que Dios tuvo que hacer esto para llamar la atención de Egipto? Dice aquí, en la tierra de Egipto vino una gran abundancia de 7 años y vino también una escasez de 7 años. Estando en la cárcel José, el faraón tuvo un sueño en el cual vio 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Y las vacas flacas devoraban a las vacas gordas. Y eran tan flacas estas vacas, dice enjutas, dice así la palabra de Dios, flacas, que a pesar de que se comieron las vacas gordas, su apariencia seguía siendo lo mismo. Tan flacas eran. Enseguida soñó otro sueño, las espigas, 7 espigas que salían de una sola raíz, hermosas espigas llenas de granos, pero que a la par también otras 7 espigas feas, que no tenían un parecer bonito, que también se devoraban a las otras 7 espigas. No un mago de los que tenía al servicio faraón que le revelara qué significaba este sueño. Tuvieron que traer a José, que estaba en la cárcel. Se acordó uno que había hecho una promesa a José. 3 años había pasado. Mire, qué bonito este amigo, ¿verdad? Le suplicaron por José: cuando tú estés afuera, acuérdate de mí y háblale bien al faraón para que me saquen.
Pero tuvo que pasar varios años para que este hombre se acordara que le habían hecho una encomienda. Muchos de nosotros somos así, ¿verdad? Cabezas duras, se nos olvida un favor que se nos hace. Pero este hombre se acordó y le dijo al faraón: allá en la cárcel hay un muchacho que puede resolver tus sueños. Y cuando José fue traído ante el faraón, le dijo: no está en mí, sino Dios será el que dé respuesta propicia. No está en mí. Entonces no está en nosotros el hacer cosas que no podemos hacer de más, sino es la voluntad de Dios. No está en mí decir, bueno, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No, es por la voluntad de Dios. Y vemos cómo José le da la respuesta. Dios es el que tiene el control sobre todo. Nada indica que el hambre constituía un castigo directo. Por el contrario, era parte de la acción de Dios al sujetar la naturaleza a vanidad, como lo vemos en Romanos 8:20. El Dios de José, hermanos, es el mismo Dios tuyo. Ese Dios que estaba con José es el mismo Dios que está aquí con nosotros. Ese mismo Dios maravilloso. Él no ha cambiado. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos 13 que Él es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. ¿Hay una diferencia del Dios que estuvo con José? Es el mismo Dios. Pero ¿qué pasa con nosotros? Hemos crecido con una mente en el cual nunca fuimos instruidos, como dice la palabra del Señor. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero nosotros venimos a conocer al Señor a la edad de 20 años, de 30 años, de 15 años. Y es poco lo que dedicamos, poco tiempo lo que dedicamos en leer la palabra del Señor. El libro de instrucción que fue dejado aquí por dirección del Espíritu Santo, que dirigió a los hombres para escribirlo, es la palabra de Dios que nos debe regir. Es la palabra de Dios que debe andar en nuestros labios. A Josué se le dijo: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. De día y de noche meditarás en ella. Y entonces, ¿qué va a pasar? Todo te irá bien y serás prosperado. Mire, pero nosotros, a pesar de que hemos creído en el Señor, a pesar de que nos decimos ser cristianos, muchas veces no leemos la palabra del Señor. Si este es el libro que nos debe llevar otra vez a la presencia de Dios, entonces deberíamos de devorarlo, deberíamos de leerlo, deberíamos de llenarnos de ella, porque de la abundancia de este libro hablará nuestra boca. De la abundancia de este libro podemos andar, alzar nuestras manos, darle gracias a Dios. Como dice el salmista: entrad por sus puertas con acción de gracias. Alabad a Jehová porque es bueno, bendecid su nombre. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, si esta nación se para un día para dar gracias a Dios, y algunos lo hacen de maneras diferentes, algunos lo hacen con música estridente, con música que ni se entiende, tan desafinados todas las músicas que tocan, según ellos están dando gracias. Otros lo celebran con botellas de champán, con botellas que embrutece la mente. Según ellos están dando gracias a Dios. ¿Y nosotros qué debemos hacer como hijos de Él? Como hijos de ese Dios, ser agradecidos y decirle: Señor, gracias por mi salvación. Gracias por mi salud. Gracias por todo lo que hiciste en el tiempo pasado, porque fue ejemplo para enseñarme, como la actitud de José, que le habló al rey, que le habló al faraón. Si el faraón no se hubiera dado cuenta de cuán grande es esa sabiduría que tenía José,
Quizás el faraón le hubiera dicho, bueno, está bien, te voy a contratar como uno más de los magos, pasa a formar parte de la fila de los magos que tengo. Pero José sobrepasó la sabiduría de aquellos magos del faraón, porque ninguno de los magos pudo resolver el sueño del faraón. José le dijo, Dios te está avisando, y el caso en que haya soñado 2 veces seguidos, esto quiere decir que la premisa está por llegar pronto. Busca una persona sabia que plante toda la tierra de Egipto, que trabaje para que recoja en abundancia esos 7 años que van a venir, para que no haya falta de alimento durante los otros 7 años que vendrán. ¿Qué dijo el faraón? ¿Y dónde vamos a buscar otra persona tan sabia como tú? ¿Dónde vamos a encontrar a otro con una inteligencia como tú? Esa inteligencia de José vino de lo alto. Vino de lo alto. Y entonces el faraón reconoció que José es dirigido por el Rey de Reyes. Y nombró a José como el segundo en el reino de Egipto. ¿Qué aprendemos muchas veces de esto? Que los hijos de Dios tienen que usar sabiduría también. Hay escasez en este tiempo de enfermedades. Mucha gente ha perdido su trabajo. Mucha gente no supo que la abundancia que Dios le dio no iba a seguir así. Tendría que llegar un tiempo en el cual va a haber necesidad. Dios quiere que sus hijos usen sabiduría, usen la prudencia. No sean como aquel hombre que cavó para hacer su casa sobre la arena, sino Dios quiera que seamos prudentes y que construyamos nuestra casa sobre roca firme. Cuando vengan los vientos, cuando venga la escasez, nosotros estemos firmes. Si habrá escasez, pero el Señor está al control de todo. Si habrá dolor, pero el Señor tiene el remedio. Si habrá enfermedad, pero el Señor ha vencido. Todos nosotros tenemos que ser agradecidos con Él. Entender que las cosas que suceden, como sucedió en el tiempo de José cuando vino el hambre, esta época que estamos viviendo, no es algo que se diga que, bueno, Dios quiere castigar a este mundo. Son naturales. Desde que el hombre pecó, las cosas vinieron a ser diferentes. Dios había hecho un plan para que esta humanidad viviera de lo más hermoso que hay. Tanto es el amor de Dios a esta pareja que los puso en un huerto. Los puso en un lugar donde hay abundancia, donde el río cruza. Nomás se agachan y sacan el agua. No tienen que caminar kilómetros para ir a traer agua. Había un río hermoso donde estaban. Estaba el árbol para comer, pero también estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual les dijeron, no toquéis ese árbol, porque el día que toquéis ese árbol y lo comáis, de cierto moriréis. No es una muerte al instante como comer un veneno o como una mordedura de culebra que te mate al instante, pero la palabra morir es más, mejor dicho, separación. Fueron separados del Dios que los había puesto allí en el huerto de Edén. Así como entró el pecado por la causa de un hombre, también la salvación vino por un solo hombre, que es nuestro Señor Jesucristo. Que Él nos trajo salud, que Él nos trajo salvación, que Él nos trajo prosperidad, que Él nos trajo seguridad, que Él nos trajo una plenitud, la plenitud de estar otra vez con Él. Ahora hay sufrimiento, ahora hay dolor, ahora hay enfermedades, pero como dice nuestro hermano Esaú, ¿se acuerda cuando siempre él predica allá ante él? Ni siquiera la gripe nos va a alcanzar. No habrá gripe, no habrá ni un dolor. Pero mientras estemos aquí, seamos agradecidos con nuestro Señor. Levantemos nuestras manos y digámosle, Señor, gracias. Gracias, Señor, por esta nación que nos ha acogido aquí en esta tierra. Pero también tenemos que ser agradecidos. Si ellos, sin saber, mucha gente
lo que hacen para dar gracias. Y nosotros que hemos entendido como hijos de Él, de Dios, para darle gracias, entonces tenemos que ser agradecidos. Párese, póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias, porque en esta mañana, Señor, hemos leído tu palabra, hemos cantado, Señor, himnos en los salmos. Jimmy, Señor, cantó varios cantos que están en los salmos. Ese pueblo que cantó para ti, Señor, también nosotros nos unimos a ellos para cantarte. Señor Jesús, gracias por tu amor tan grande. Acción de gracias es el momento, Señor Jesús, el motivo de darte gracias, por lo cual, Señor Jesús, este pueblo que ha venido aquí, estar aquí para darte gracias. Tú eres ese Dios que nos trae salvación, que nos trae salud, que nos trae prosperidad, como lo escribe Juan. Señor amado, yo quiero que tú seas prosperado en todo. La prosperidad viene de ti, Señor, pero esa prosperidad no es automática. Tenemos que trabajar, Señor, tenemos que darte gracias, tenemos que ser, Señor Jesús, agradecidos contigo, porque, Dios mío, nuestra salud depende de ti. Gracias te damos por estos momentos, Señor, por esta nación que escogió un día para darte gracias. Los primeros que llegaron aquí, Señor, entendieron, Dios mío, que tú eres el dueño de todo este lugar. Así también nosotros, Señor, estamos agradecidos, levantando nuestras manos para decirte, Señor Jesús, que te amamos. Te damos gracias, Señor Jesús, por todo lo que tú haces. Bendecimos tu nombre. Pedimos, Señor Jesús, salud para los que están en los hospitales, por nuestro hermano Lázaro, Señor. No sabemos cómo esté él, Dios mío. Bendícelo, Señor. Pon tu mano sobre él, Dios mío. Así como él, Señor, hay muchos también que están enfermos, muchos padeciendo. Gracias te damos, Señor, porque tenemos, Señor Jesús, esta forma de vivir, Dios mío, que tú nos das. Gracias, Padre Santo. Bendecimos tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Amén.